Soy el comando 030 de las autodefensas y le debo 3000 almas al diablo. Era un tipo de rezado, una serie de rituales para protegerte en la batalla y ser inmortal, y además tiene el poder de volverse invisible, mimetizarse, transformarse en un animal, ¿no? Para burlar al enemigo. Hicieron una serie de rituales que consistían en pues insertarle dentro de la piel una medallita. El espíritu de ese cruzado, de rezado o cerrado, te perseguía. Existe la creencia, ¿no?, de que la batalla se libra con estos brujos, porque para un brujo siempre hay otro brujo. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Gracias de verdad a todos los que siempre están aquí pendientes, conectados, dejando sus comentarios, dándole dedito arriba, incentivando a otros para que también dejen sus comentarios aquí en este contenido. De verdad, se los agradezco muchísimo. Saludos para todos. A José, que siempre está ahí atento, a Rosita, a Natalie, a muchos otros que se me pasan siempre, pero gracias, gracias por estar aquí siempre, siempre atentos a este contenido. Hoy vamos a tener un tema que es, yo creo que muy colombiano, pensaría yo, ya ahorita lo vamos a analizar con nuestra invitada, un tema muy colombiano y que viene de lo que tristemente es nuestra herencia de guerra, nuestra cultura colombiana, porque como muchas veces lo he dicho en este contenido y en muchos otros espacios, nosotros como sociedad colombiana somos una sociedad construida en medio de la guerra. Entonces, a través de esa guerra también se van creando ideas sobre la magia, sobre lo espiritual, sobre el más allá. Y eso es de lo que vamos a hablar precisamente hoy, un tema bien particular que ha, digamos que copado muchas historias, y son los rezados, los famosos rezados, cruzados, esos soldados, militares, paramilitares y guerrilleros que a través de la magia deciden protegerse para tener un poder sobrenatural. Y alguien que ha investigado este tema muy bien, que además ya no es colombiana, pero como si lo fuera, es mi querida Mado Martínez. Hola, Mado, bienvenida otra vez aquí a Ventana al Misterio. Hace rato no pasabas por esta ventana. Joana, ¿cómo estás? Pues estoy feliz de estar aquí contigo y con todos, bueno, con toda tu audiencia. Feliz, feliz. Mi querida, gracias, mi querida Amado. El tema, no sé si sea este tema que vamos a tratar hoy, el de los rezados, los cruzados y todo este tema de los poderes sobrenaturales, sea exclusivo de Colombia. ¿Hay otros países, otros lugares donde tú hayas visto este mismo fenómeno? Ciertamente, así como tal, pues sí, nosotros podemos encontrar rituales de brujería, por ejemplo, en el Congo, dentro de lo que es el conflicto por los minerales raros y la lucha por el coltán, podemos encontrar algún tipo de rituales sumamente macabros y desagradables relacionados con hacerse más poderoso en la batalla, ¿no? Por ejemplo, ahí, pues en esta capital del mundo, en el que es la capital mundial de las violaciones, porque mueren, hay como 400.000 mujeres violadas al año, muchas de ellas varias veces a lo largo de su vida, desde bebés, desde los 3 años, desde los 5, tienen la creencia de que si les introducen el fusil por la vagina y lo embadurnan de sangre de una virgen, se hacen impunes en la batalla. Esto dentro de un contexto muy específico. En Colombia, el tema de los rezados, de los rituales asociados al conflicto y a la violencia en Colombia para hacerse inmune en la batalla, no está relacionado con este tipo de acciones, sino con otras muy concretas en las que intervienen siempre los brujos. Que me quedé impactada con ese tema del Congo, Mado, que es súper fuerte. No, no sabía, no tenía ni la menor idea de esto que nos acabas de comentar, y es realmente escabroso.
Sí, bueno, es que hay 5 millones de personas que ya han perdido la vida en este conflicto, que es el más grave desde la Segunda Guerra Mundial, para que nos hagamos una idea y lo sobredimensionemos. Yo sé que todos ahora mismo tenemos en la mente otros conflictos en el mundo que salen en los noticieros todos los días, que si Israel, que si Palestina, que si Ucrania, que si no. Y no oímos hablar de otros en los que, bueno, pues ya vemos que están perdiendo la vida muchísimas personas y que está siendo, pues eso, acabo de decir, pues una cifra escalofriante, ¿no? 5 millones de personas muertas, 400.000 mujeres violadas al año por la lucha por el control de las zonas mineras del coltán en el Congo. Eso es lo que llevan nuestros móviles, para que la gente pues, piense un poco por qué no oímos hablar tanto de estos temas. Total, total. Ese tema del coltán es súper fuerte. Hay un libro que se llama Coltán, en el que se explica muy, muy, muy bien todo este tema de esta guerra y para qué sirve el coltán, además, ¿no? Que es lo que tú dices, es ahora la herramienta fundamental para todo el tipo de tecnología que tenemos. Entonces, es bien interesante poder entender un poquito también ese contexto para quienes quieran echarle por ahí un vistazo. Mi querida Mau, enfoquémonos entonces en Colombia, donde tú has hecho una cantidad de investigaciones interesantes y ¿qué son los rezados? Cuando llegas aquí, hace rato, a buscar información para este libro, Colombia Sobrenatural 2, porque ahí hay un capítulo exclusivo sobre los rezados. ¿Con qué te encuentras? ¿Cómo es que llegas a este tema? Cuéntanos detalles acerca de esto. Bueno, pues lo cierto es que cuando yo me adentro en el tema de los rezados, lo hago porque alguien me dice que en unos estudios de radio que creo que tú conoces muy bien trabajaba bueno, pues un vigilante que vamos a llamarle Antonio para mantener su privacidad. Probablemente tú también lo conoces o lo llegaste a conocer. em, que tenía una historia de rezados, ¿no? Y es como todo este mundo se me abre, ¿no? Y me dice que él, cuando era adolescente, le proponen un trabajito eh, y que le dicen, bueno, ¿y ese trabajo qué es? No, pues eso es un trabajito, te van a pagar 1,5 millones de pesos al mes, que para la época pues era muy buen pago, hace muchos años de esto. Y que cuando llega, pues resulta que era un grupo que lo vendieron por 300.000 pesos a un grupo de narcobandoleros, pues que luchaban por el control de las zonas cocaleras y que cuando llegaran a los 80 empezarían el entrenamiento. Y que en esos momentos le dieron un abrebocas, eran como unos 20 en ese momento, dice que eran grupos así como de entre 16 y 20 años, tenían todos, chicos y chicas, y que lo ponen una noche, los despiertan y los ponen en corro delante de un chaval, un chico, un peladito, que estaba colgando boca abajo, lo habían colgado de los pies y sale el jefe y le dice a una de las muchachitas, le dice que eso es lo que le pasaba a los que desertaban. Eso es lo que le pasaba a los que desertaban, a ese chico que tenían ahí colgando. Y le daba el machete a una de las chicas y le dice que le corte la cabeza. Claro, la chica pues empieza a temblar y dice que ya no puede hacer eso, ¿no? Y entonces él le arrebata este machete y le corta la cabeza delante de todos ellos y les dice, soy el comando 030 de las autodefensas y le debo 3.000 almas al diablo. Era un tipo de rezado, un cruzado, que ahora explicaremos las diferencias entre rezado, cruzado y rezado. Pero básicamente estamos hablando de una serie de rituales relacionados con la brujería. Te lo hace un brujo, te lo hace una bruja, te lo hace, pues dependiendo de tu origen, incluso, ¿no? Si eres guayú, te lo hacen los taitas o no, o del putumayo o lo que sea, para protegerte en la batalla y ser inmortal ante las balas, los machetazos, los cuchillazos, volverte invisible incluso, ¿no? En el fragor de la batalla y poder esquivar así a la muerte en esta contienda y, bueno, pues en esta sangrante contienda que lleva atravesando Colombia desde hace décadas. Y es muy interesante, ¿sabes qué, Amado? Que recuerdo que en la época de la violencia colombiana, en ese periodo que se llamó así, hablábamos también de los famosos bandoleros, de estos bandoleros que tenían unos poderes sobrenaturales. Allí era para precisamente
mimetizarse en medio de la selva, de los campos, y así que no los vieran y no los capturaran. En ese momento se hablaba de eso, de que no los capturaran. Entonces se hablaba del famoso 7 colores, porque se transformaba dependiendo del lugar en donde estuviera, y se lograba mimetizar para que no lo pudieran observar. Pero a medida en que este tema de la guerra de alguna manera evolucionó, no sé si sea la palabra correcta, pues también empezamos a ver cómo ese concepto también empezó a cambiar, ¿no? Entonces llegamos de esos bandoleros donde las personas decían, tiene un poder sobrenatural para que no lo agarren. Ahora se transformó también en todo este tema de cómo paramilitares, soldados, guerrilleros iban a donde una bruja a que les hiciera un ritual para protegerse y que no murieran en el campo de batalla, ¿no? Entonces, cómo esa idea de magia también ha ido transformándose en medio de un contexto tan terrible como es la guerra colombiana. Terrible, y estas prácticas dan cuenta de eso, del miedo, terrible, porque fíjate, estamos hablando de gente, de niños, a los que secuestran, esa es la palabra, secuestran y obligan a guerrear, a matar, y y si se desertaban, eso era lo que les pasaba, ¿no? Con esta escena ya acabamos de verlo. Si desertas, si te vas, esto es lo que te va a pasar. Los mismos, los propios de tu grupo, incluso me contaban que los que ellos luchaban como a pecho descubierto, ¿no? Y algunos se asombraban porque pensaban que estaban tan rezados y se sentían tan seguros que por eso iban a pecho descubierto, ¿no? Pero en realidad también tenía otra explicación, y era que los que se escondían no daban, ¿no? Los militares se quedaban muy pasmados con los paramilitares y con los guerrilleros por esa forma de luchar a pecho descubierto, que no era tanto de cubrirse, pero es que decían que si te escondías, los mismos de tu grupo te mataban, por cobarde. Entonces, imagínate, todas estas prácticas surgen del miedo de unos niños, en muchos casos, que se ven obligados a vivir una situación horrible, tremenda, pesadillesca, en la que imagínate el miedo, o sea, el miedo tan grande. Muchos de haber visto cómo esos mismos grupos mataban o habían matado a sus familiares, a su madre, a sus hermanos, ¿no? A su padre, y los habían secuestrado a ellos ¿no? Entonces, durmiendo con su enemigo, nunca mejor dicho. Entonces, de ahí nace todo ese miedo y de ahí nace el querer aferrarse a lo que sea, aunque sea a este tipo de rituales y prácticas, pues para conservar la vida en un contexto que fue muy durísimo para ellos, ¿no? Hablemos precisamente, Mado, de esas diferencias entre rezados, cruzados, y cuál es el otro que se me fue, Cerrados. rezado, cruzado y cerrado. Sí. Son esos tres, como tres niveles, los llamo yo, porque cada uno sirve para algo. Contemos un poquito sobre eso. Pues mira, a mí que me gustan mucho los videojuegos, lo has expresado muy bien. Serían como niveles que vas desbloqueando. Paquete premium sería el de los terrados, ¿no? El personaje que ya tiene pues todas las habilidades desbloqueadas y todo eso. Básicamente empezaríamos por el tema de los rezados, que sería como el nivel más básico de defensa. Pues este proceso te lo hace una bruja, y tú estás protegido siempre y cuando no te disparen ni por la espalda ni en el ombligo, ¿no? Esta sería como la forma más básica de tener esa protección. Un nivel medio sería que te hicieran un ritual para cruzarte. Estos están más protegidos, no les entra machete, no les entra nada, no los puedes matar por delante, no los puedes matar por detrás, pero el peso del guerrero que llevas encima, el espíritu que te proteges, como si fueras cargando un muerto, hace que seas vulnerable a las aguas. Es decir, el riesgo es que puedas morir ahogado en un río, ¿no? Porque llevas el peso de dos, ¿no? Contigo, muy grande. Y tienen recomendaciones especiales. Por ejemplo, solo se pueden bañar ciertos días a la semana, cosas así, ¿no? Y luego el nivel más fuerte en todos los sentidos es el del rezado. Al rezado no lo puedes matar de ninguna manera, aunque siempre dicen que para un brujo hay otro brujo, con balas rezadas, con una serie de rituales también. Bueno, ahora explicaremos cómo se mata a un rezado. Pero este rezado es el que más protegido está,
porque en todos los flancos está totalmente protegido y además tiene el poder de volverse invisible, mimetizarse, transformarse en un animal, ¿no? Para burlar al enemigo, ¿no? Y hay muchos casos de militares que, fíjate, los militares son los que menos creen en estas cosas y quizás pues, no sé, pues por sus características, los que llevan como más la jerarquía, son católicos, ¿no? Cristianos y tal, pero se maravillaban como a veces hace ciertas capturas de grupos desaparecían o escapaban, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa con el cerrado? Que a cambio de ese paquete premium especial, de esos superpoderes, ¿no? Que tú tienes en la batalla, tú le debes almas al diablo. Es decir, tienes un pacto con el diablo, le debes almas. Es decir, tienes que matar. Y si no matas en unos días, llevas una semana sin matar, empiezas a volverte loco. Antonio decía que él veía como el diablo los azotaba contra los árboles, les pegaban, cómo se veía que los zarandeaban, y que un hombre normal no podría soportar ese tipo de palizas, literalmente, que él decía que les daban el diablo, y que él veía cómo se volvían locos si no mataban. Y que este comandante, el que les había dicho, soy el comando 030, le debo 3000 almas al diablo, lo que hacía era apuntar las muertes como muescas en el mango de su machete, ¿no? Así era como las iba contando las almas, la cuota de muerte que le debía al diablo a cambio de convertirse en ese ser cerrado, inmortal ante la batalla, ¿no? También contaba cómo hacían estos rituales, ¿no? Y cómo en un momento dado, cuando ya te terminaban de hacer el ritual, la bruja, en coordinación con el espíritu que llevabas para protegerte, te pegaba un tiro en la espalda y no te pasaba nada, ¿no? Que era la prueba de que ya llevabas a ese espíritu guerrero contigo. Ujú. Sí, es cierto, hay muchas historias alrededor de cómo probaban que efectivamente este ritual, pues era efectivo, básicamente. Y es bien particular esto porque hay una cantidad de historias, me acordaba cuando estabas diciendo lo del agua, hace 2 años, el famoso cuchillo, el narcotraficante este, que lo persiguieron, salió el mismo comandante del ejército a decir, no sabemos explicar qué fue lo que pasó, pero este señor se ahogó en un charquito, después de que lo habían perseguido, lograba escaparse de todo lado y literal el comandante del ejército dijo, esto no tiene ninguna explicación. Es muy particular esto que sucedió con alias Cuchillo, porque cuando lo cogieron estaba en un charco de agua que ni siquiera le llegaba a la rodilla. Y así fue como finalmente pues termina alias Cuchillo y empiezan todas las historias alrededor de que este señor pues tenía encima un ritual de brujería y por eso había sido tan difícil. Pero este tema, aunque parezca un poco descabellado para algunos, es muy interesante dentro de nuestra sociedad colombiana porque también hay un contexto mágico de lo que somos culturalmente, ¿no? Y hablo de esto porque cuando se desmovilizaron, no solamente los paramilitares, sino después también la guerrilla de las FARC, la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, empezó a hablar también de estos famosos rezados y de todo el tema de la brujería en el contexto de la guerra. Y hubo voy a leerles aquí un fragmento de una nota de prensa del Tiempo y esto data del 2017. Dice lo siguiente, en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, la magistrada Alexandra Valencia ordenó documentar, entre comillas, el uso de la brujería como arma de guerra para los militares en los llanos orientales. La decisión, que generó polémica entre sus colegas, plantea que el tema sea objeto de valoración por psicólogos, antropólogos y expertos en ciencias sociales. Y todo esto porque, vuelvo y le repito, claro, entender también ese contexto
político, de guerra social, cultural, pues hace parte de esto, ¿no? Que además la JEP, para quienes no son de Colombia, pues se construyó precisamente para juzgar a todas estas personas que habían decidido dejar las armas y empiezan allí como a contar a través de unas audiencias todo lo que vivieron en el contexto de la guerra y llega varios jueces, no solo ella, esta es una referencia, sino varios jueces y dicen, oiga, es que en medio de la guerra también había brujería, habían rituales, había magia y hay que entender también cómo esto, pues permeó entre estos actores de violencia y ahí hay alrededor de esto una cantidad de documentos, han sacado también algunas historias donde militares, paramilitares, guerrilleros han contado precisamente cómo hacían estos rituales para protegerse en medio de la guerra, Amado. Es que esto nos explica muchas cosas. Desde el punto de vista antropológico, una ya la hemos comentado. Este tipo de rituales nos explican, y esto es importante también entenderlo, ¿no? Dentro del contexto de Cátedra para la Paz y la cultura para la paz y en estos procesos de perdón que no son fáciles. El miedo. Estamos hablando de personas que eran secuestradas, obligadas, ¿no? En la que la responsabilidad no se puede medir de la misma manera, ¿no? De estos menores a los que obligaban, pues eso, pues eso es una reclutación forzosa que llamamos, ¿no? Y que si no lo hacían, no es que les lavaran la cabeza o el cerebro, es que si no cargabas el fusil y te liabas a pegar tiros, te mataban. O sea, como en la guerra civil. Estabas en territorio de no sé qué, pues o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el estudio antropológico de este tipo de procesos relacionados con la brujería, hemos dicho, ¿cómo se mata un rezado? Explica, por ejemplo, el fenómeno de las casas de pique, ¿no? O sea, esto tampoco surge así por casualidad. Para matar a un brujo, aquí los testimonios se vuelven cada vez más duros, ¿no? Recuerdo el de un relato de un paramilitar. Hubo un grupo de amigos en Cali que hizo un documental sobre rezados, Hugo, Karen, ¿no? Con los que estuve hablando, que me compartieron pues un montón de relatos y testimonios que grabaron que te ponen la piel de gallina, ¿no? Porque este paramilitar, por ejemplo, de la zona de La Guajira, bueno, pues Guayú, pues la guerrilla había matado a su padre, ¿no? Entonces él, pues dice, pues yo no me iba a dejar quebrar, primo. Se fue para donde sus ancestros, ¿no? Y le hicieron una serie de rituales que consistían en, pues, insertarle dentro de la piel una medallita, aparte de otro tipo bueno, de escenografía, rituales y tal. Y él estaba desmovilizado, pero no mentalmente. Él no estaba de acuerdo. Y eso era muy duro oírlo, ¿no? Pero más duro era todavía oírle decir cómo disfrutaba cada vez que cogían a un rezado porque la muerte era más agónica y se le podía sacar más información porque no se lo mataba fácil, porque estaba precisamente rezado. Costaba mucho, ¿no? Ya le podías pegar machetazos y tiros y no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cómo disfrutaba con eso? Claro. Y cómo para matar a un rezado tienes que utilizar balas rezadas, porque para un brujo siempre hay otro brujo, pero además tienes que pues literalmente desmembrarlo, que era lo que los militares, sin dar su nombre, porque esto también es muy duro, hacían cuando capturaban a un guerrillero, se lo daban a los paramilitares que, según ellos, los desmembraban, los descuartizaban literalmente. Y cuando estaban en esta situación, pues ya hemos visto el testimonio de José, ¿no? Disfrutaban porque costaba más matarlos y eso, y les sacaban más información y tal. Pero aparte de matarlos con balas rezadas, tenías que picarlos. Por eso los desmembraban y trituraban. Porque si no los desmembrabas y los descuartizabas y los picabas, el espíritu de ese cruzado, de rezado o cerrado te perseguía. Te perseguía incansablemente, ¿no? Pesaba sobre ti ese espíritu y te perseguía. Entonces, esta era la forma de hacerlo, ¿no? Y ni qué decir, tiene testimonios de personas que trabajaron en estas casas de pique, luego pues en estos relatos de reconstrucción y memoria para la paz, pues recordando cómo decían, pues íbamos absolutamente drogados, de otra forma no podríamos haber hecho eso. O sea,
Es muy fuerte, o sea, ese Es muy contexto fuerte. de la guerra es demasiado, demasiado fuerte y esa mezcla entre ese pensamiento mágico y esa realidad también es escabrosa. Mado, hablemos un poquito de los diferentes rituales, porque hay muchos, ¿no? Hay diferentes rituales. Ya nos explicas, por ejemplo, el de la prueba, que es la bruja llega y le hace todo su ritual a este personaje y luego le hace una especie de prueba a través de un disparo y le dice, listo, usted ya está perfecto, vaya, ya le demostré que efectivamente tiene un poder sobrenatural. Hay muchos que hablan de los famosos niños en cruz, tú ya nos mencionabas lo del guajiro que se puso medallitas y hay diferentes tipos de estos rituales, de los que tú pudiste investigar, ¿cuáles nos puedes comentar? Mira, son muy variados y muy llamativos porque dependiendo de la zona y la ascendencia, son más o menos sincréticos. Por ejemplo, este que te comentaba que le hicieron a José, que era guajiro, consistía en enterrarle en la piel, incluso darle una medallita, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro que es Denis Rubio creo que era, este era guerrillero del Putumayo, y a él lo que le hicieron, pues es un ritual relacionado, pues ¿con qué? Pues con su pueblo y con su comunidad del Amazonas en el Putumayo, ¿no? Entonces lo que él contaba que hizo, que le hicieron, básicamente es que pasó la noche con los taitas haciendo una serie de, de rituales, de baños, de aromas, de saumerios, de no sé qué, que pasaron toda la noche tomando yagé y en un momento dado perdió el conocimiento y cuando él despertó dice que ya sentía el espíritu guerrero en su interior, ¿no? Él presumía mucho, este chico, en el momento en el que él da el testimonio, tenía unos 28 años, llevaba como desde, no sé, desde niño prácticamente, siendo adolescente, tal vez 12 años cuando lo reclutaron, algo así. Él presumía de que a él no le había pasado nunca nada, ¿no? Y además él estaba cerrado porque tenía o sea, él tenía, no en ningún momento dijo que le debía almas al diablo, pero sí tenía el poder de mimetizarse y volverse invisible, transformarse en un animal o volverse invisible, que también está muy relacionado con el tema de ciertas experiencias en el mundo indígena, ¿no? De transformarte en animal, de tu animal de poder y cosas así. Pero él no decía que le debía 3.000 almas al diablo ni nada parecido, porque su ritual fue totalmente distinto al que otro brujo le habría hecho a un cerrado y le habría dicho, y tú le debes 3.000 almas al diablo. No, él no, porque a él se lo habían hecho sus taitas. Entonces era otra cosa totalmente distinta. Pero él se sentía protegido, decía que a él nunca le había pasado nada. Y que incluso le habían tendido una vez, los militares les habían tendido una emboscada y que él fue el único que sobrevivió. Y él decía que tú le podías hacer lo que quisieras, que él no le iba a pasar nada, ¿no? Estaba ahí, él presumía de ello, ¿no? De que no le iba a pasar nada por esto que le habían hecho sus taitas del Putumayo. Claro, era ese superpoder y depende un montón también, como nos dice Mado, un poco de la creencia que tengan en particular estas personas. Dentro de esos testimonios que lograste recopilar, Mado, me causa bastante curiosidad que siempre dices el miedo, claro, es el miedo en medio de este conflicto lo que lleva a estas personas de bando y bando a tratar de proteger su vida, a tratar de proteger su vida a través de ciertas cosas que consideran sobrenaturales, se podrían considerar así. Testimonios de militares lograste recopilar también. Ellos, ¿cómo ven esto o qué te contaban? Militares y exmilitares, ¿no? Uno recuerdo bueno, que había decidido alistarse, pues porque ya le estaban mandando carticas a la casa, a la guerrilla, que lo iban a reclutar forzosamente, ¿veis? Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Y entonces, pues la familia lo tuvo que mandar para Bogotá y pues como esta es la realidad de muchas personas y seguramente muchas personas se están sintiendo identificadas o en un lado o en otro, dependiendo el que le haya tocado vivir, ¿no? Entonces, este militar decía que, bueno, pues que a él, pues eso le dio mucha rabia, ¿no? Tener que separarse de su familia de esa manera por esta cuestión y decidió alistarse en el ejército. Él decía que él no creía en todas estas cosas, muchos militares en estos decían que no creían, pero que habían visto muchas cosas raras, ¿no? Como por ejemplo lo de ver desaparecer ante sus ojos grupos enteros de capturados, ¿no? Y recuerdo que había uno que decía
que su capitán o su sargento, no recuerdo ahora mismo, le estaba metiendo una ráfaga de disparos con una M60, que para que os hagáis una idea, eso es un arma mucho más que o sea, que una metralleta, eso es una cosa que tira unas ráfagas de disparos por minuto increíbles, y que con que te peguen una ráfaga difícilmente lo vas a contar, ¿no? Y cómo él veía que le estaban pegando una ráfaga de disparos a un guerrillero y que no se moría. Y que no solamente no se murió, sino que se escapó. O sea, no, se escapó, ¿no? Y que eso era algo que ellos pensaban que estaban rezados, y también les llamaba mucho la atención esto que te decía, ¿no? Que es que ellos luchaban a pecho descubierto, ¿no? Como no, pero que pues viéndolo desde esa otra dimensión también puede tener esa explicación que te comentaba, ¿no? Otro se llamaba Félix, que también pues era ex militar, igual que Cristian. Cristian se acabó dejando el ejército porque una de estas estalló una granada en la que él vio saltar por los aires a todos sus compañeros, a todo su pelotón. A él, de hecho, le faltaba el dedo también por esa granada que había explotado. Y bueno, pues hasta ahí llegó ya dijo que ya no podía más, ¿no? Imagínate el estrés postraumático también y todo lo que han visto estos militares, ¿no? Pues llega un momento en el que o te retiras o te retiran, ¿no? También porque se pasa mal, ¿no? Y Félix, que había estado en los llanos, él decía que además en los llanos esto era bravísimo, ¿no? Ese tipo de rituales y todo lo que les hacían, y que él había visto además cómo cerraban a uno de estos, y este tipo de cosas de deberle almas al diablo, que él había visto también cómo se volvían locos. Decía también que él había visto, bueno, pues en una de estas que ven capturas, ¿no? De los paramilitares, cómo a uno de estos literalmente se le veían hasta los huesos de la espina dorsal de la columna vertebral, y otras cosas que no voy a mencionar aquí porque me parecen innecesarias, ¿no? De órganos ya saliendo y que no se morían, ¿no? Entonces, pues el testimonio de los militares siempre es más reservado, más prudente, más de no doy mi nombre o usa otro nombre, o no, porque están en una posición mucho más difícil, pero han visto, ¿no? Y aunque ellos son de una vertiente o hablan desde una postura de un sistema de creencias mucho más tradicional, asociado pues a creencias cristianas o católicas y tal, pues como decimos en España, yo no creo en las brujas, pero a ver las haylas. Ese es un poco. Claro. Total, porque aunque ellos comenten de otras personas, digamos, de su lado contrario, pues sí es cierto que hay muchísimos que aunque católicos, cristianos, pues también han utilizado esa magia para protegerse precisamente de sus enemigos. Eso es una realidad. Esto no es solamente del lado de los guerrilleros o los paramilitares, sino que el ejército también ha utilizado esa magia para protegerse a ellos mismos. Sí, por supuesto, total, ¿no? Y además que aquí entra siempre también el tema de qué hacían los militares cuando capturaban, ¿no? Esos vínculos que, pues, off the record, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacíamos? Pues nosotros como militares no nos manchábamos las manos, por así decirlo, ¿no? Pero pues había otros que eran los paramilitares que no tenían piedad, ¿no? En esta guerra de paramilitares contra guerrilleros, ¿no? Y luego salen a la luz otras narrativas, ¿no? Que son las de, bueno, hasta qué punto el conflicto es ideológico, pero luego en qué se convierte en una lucha por el control de las zonas cocaleras, ¿no? ¿No? Al final, ¿no? Que no es tanto como, ¿no? También en qué se convierten estas cosas, ¿no? Pues en temas que están todavía muy enquistados dentro de lo que es la memoria histórica, ¿no? De cómo, pues dependiendo del, del punto de vista o de lo que le haya tocado vivir a tu familia o a ti, es un poco difícil entrar en estos procesos de perdón, ¿no? ¿Cuántas veces se ha intentado trabajar, por ejemplo, con mujeres que han sido en el bando de los militares, perdón, de los paramilitares, como en el bando de los guerrilleros, y se han hecho grupos intentando pues que se reconozca que son hijas del mismo conflicto y son incapaces, ¿no? Siguen viendo al otro como el enemigo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque los tuyos mataron a mi madre, hicieron esto a mi padre, vieron a mi hermana, ¿no? Entonces eso es muy difícil salir
de ese proceso y el perdón es una cosa que no se puede imponer tampoco, ¿no? Entonces es un proceso aceptar, ¿no? Es un proceso gradual que está costando mucho en Colombia y que espero que este programa que tú estás haciendo, por ejemplo, ahora mismo y que estamos hablando de esto, pues sirva un poquito pues para visibilizar los horrores de la guerra, para que nunca más esto vuelva a pasar y podamos seguir pues conociendo. Es que esto hay que conocerlo y hay que hablarlo, porque si, es que esto es un proceso necesario para poder llegar a ese anhelado perdón o por lo menos a esa anhelada voluntad de decir, venga, vamos a seguir por el camino de la paz, vamos a caminar, porque si no, esto mira es lo que, ¿no? Si seguimos por aquí, esto es un mundo sin fin, ¿no? Porque tú me hiciste, yo te hice, porque tú me hiciste, yo te hice, porque tú, y eso nunca se acaba, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mi querida Mao, ¿tú pudiste hablar con alguna bruja o brujo que haya hecho este Ah, sí. tipo de rezos y qué te contaron? Sí, por ejemplo, hace poco estuve entrevistando, hay un par de entrevistas ahí también en el canal de YouTube con Sofía de Erguercio, yo creo que tú también la conoces, recientemente bastante famosa porque han hecho un libro sobre su vida. Sofía del Guercio, una de las brujas pues, que más se ha relacionado con el mundo también de los políticos, de no sé qué, y que incluso tuvo que estar varios años escondida, viviendo una vida totalmente clandestina, pues porque ya se había metido en unas esferas muy poderosas y al final esto no es solo una guerra que se libra con balas, es una guerra que se libra con brujos, ¿no? Al final, ¿no? Y entonces ella presumía de que a su rezado no la había matado nadie nunca, ¿no? Nunca les había pasado nada, que les habían dado bala y bala y bala y bala y que nunca se los habían matado. Y es curioso también, ¿no? Como decía, esto de los ahogados, ¿no? Que tú decías, ¿no? Es que el cuchillo no le había pasado nunca nada, nunca nadie pudo acabar con él y de repente pisa un charco y se ahoga, ¿no? Y es como lo que decía Sofía del Guercio también era que no se podían bañar en muchos días, que no, que tenían que llevar mucho cuidadito con el agua, que era lo único que los debilitaba o que porque se ahogaban, que porque llevaban al otro encima y pesaban mucho. Y entonces en esto sí que hizo bastante hincapié, ¿no? Luego tú cuando le preguntabas, bueno, ¿y tú qué rituales llevas a cabo para esto, ¿no? Cómo se reza, cómo se los cruzas, cómo los rezas? Y decía, no mujer, a ti no te lo voy a contar, ¿no? Porque que si voy a estar aquí dando yo mis, ¿no? Mis trucos al enemigo, ¿no? Como a otros brujos, ¿no? Decía, no, no, eso no te lo puedo revelar, ¿no? Algunas pistas sí que hemos estado dando, ¿no? Pero para que veamos un poquito también el sincretismo, en esta guerra en la que el que hace presencia es el diablo, se incrustaban a veces crucecitas, medallitas o crucecitas, es decir, símbolos cristianos, para que veamos el sincretismo. A este guayú le estaban insertando símbolos cristianos y a muchos en un acto totalmente satánico, ¿no? Como es el de hacer un pacto con el diablo. Imagínate, ¿no? Que te incrustan la medallita de la Virgen o una crucecita, ¿no? Vemos aquí también esa mezcolanza, todo ese ritual sincrético de pues agarrarte a lo que sea, yo decía, a un clavo ardiendo. Y es que literalmente es agarrarte a lo que sea, al diablo, a la Virgen, a todo, ¿no? A los espíritus de los ancestros, a los taitas, a los no sé qué, a lo que sea, a todo con tal de mantener el equilibrio de la cordura mental, ¿no? Porque sientes que llevas un espíritu, un guerrero dentro, ¿no? Decían, y yo ya sentía que llevaba el guerrero dentro, ¿no? Que es la guerra psicológica también cuenta, y eso es muy importante, ¿no? Para poder soportar eso, ¿no? Yo creo que más allá incluso que la defensa física, sino la defensa mental, de decir, bueno, yo estoy rezado, yo estoy protegido, yo estoy aquí con todo, con Dios, la Virgen, el diablo, con todos, aquí, velando por mí, ¿no? Hay algo también bastante interesante, Mado, ya nos hablabas un poco de ese tema de las casas de pique, que es, digamos, que lo que generan estos rezados, ¿no? Son personas que sí o sí hay que eliminar de una manera bastante cruel para poder que quienes logran el objetivo de que estos fallezcan, pues no se lleven consigo ese espíritu que protegía a esos rezados. Pero hay muchas historias que nos hablan también de el proceso tan complejo de fallecer
cuando estás rezado. Y aquí tengo que decir algo, y es que aunque estemos hablando del contexto de la guerra, en Colombia muchas personas también han acudido a este tema de hacerse rezar o proteger su cuerpo, así no estén en un contexto directo de bélico, pues por decirlo así, pero sí quizás en un contexto de peligro o con algunos negocios particulares. Y allí recuerdo hace muchos años la historia de un hombre que efectivamente tenía su cuerpo protegido, rezado. Y este señor ya estaba bastante anciano, empieza su cuerpo a debilitarse, pero duró casi 2 semanas literalmente agonizando en su casa, esto en un pueblo del Quindío. Ya su familia sabía que él iba a fallecer de forma natural, pero el señor lleva 2 semanas y no lograba fallecer y no lograba fallecer hasta que uno de sus hijos dijo, lo que pasa es que mi papá está rezado. Mi papá está rezado y por eso es que no se va. Y hacen un ritual que a mí me pareció muy curioso, que además es una de uno de los referentes de una película colombiana que se llama Perro come perro, donde también se cuenta un poquito sobre esto, y le liman sus uñas, las uñas de los pies, se las liman fuertemente para tratar de que el señor pueda trascender. Y efectivamente, después de que los hijos hacen este proceso, al siguiente día el hombre fallece. Entonces, son contextos interesantes también dentro de todo Sí, esto. yo tengo un caso de el padre de una amiga mía que, pues, estando en Haití, trabajando, le había mordido un no sé qué bicho súper venenoso, no sé si era una araña o lo que sea, y estaba por morir y lo tuvieron que llevar por ahí, pues imagínate, por ahí perdido en medio de la selva y tal, a un lugar donde unos brujos le hicieron un ritual para salvarle la vida y lo que hicieron fue cerrarlo, o sea, así, rezarlo, lo rezaron para protegerlo. Total, que años más tarde este hombre, pues a raíz de un tumor en el cerebro, pues enferma gravemente y estando en el hospital llega un momento en el que ya se encuentra en las etapas terminales de su enfermedad y que no se moría, no se moría, no se moría, no se moría y no había forma, ¿no? Alguien dice en algún momento dado, lo que pasa es que su papá está rezado, ¿vale? Se acuerdan de esto y por eso no puede despegarse de la vida. Y entonces le dice a alguien en el hospital, que había unos en el hospital, que por lo visto los enfermeros ya los conocían, ¿vale? Porque no era la primera vez, ¿no? Que si querían que fueran a hacerle un ritual para eso, pues estaba cerrado, pues para abrirlo y que pudiera trascender. Y cuenta que entonces fueron ahí estas personas que empezaron, que ya les avisaron, le avisaron a la familia, les dijeron, mira, ahora vamos a empezar a hacer unos rezos en latín y su padre va a convulsionar, ¿vale? No se preocupe, esto es normal, no sé qué. Oye, empiezan a hacer el ritual, empiezan a hablar, a soltar los latinajos. eh, el padre empieza a convulsionar en la cama. Imagínate esto, la familia viendo de todo esto, ¿no? Acaban, tal, y dicen, bueno, dentro de tantas horas, a tal hora se muere. Y se murió. A la hora que dijeron, en el momento que dijeron, tras ese ritual, ¿no? Es muy, muy llamativo, ¿no? Eh, de estos procesos de cómo costaba, ¿no? O estos castigos de si has matado a un rezado, su espíritu te persigue, o el brujo del otro hace que se te seque el brazo con el que lo has matado, o siempre, ¿no? Y el comercio de los niños rezados, que esto es una cosa muy, muy desconocida, ¿no? Porque aparte de los reclutamientos forzosos, que esto es una realidad y hay que repetirla, ¿no? Porque es una realidad muy dura, la de los niños en la guerra, los reclutamientos forzosos y que se vendían como esclavos, pero pues como peones de guerra, ¿no? Como escudos humanos al final, ¿no? Porque pues había un comercio grandísimo de niños rezados, porque si el niño estaba rezado valía más, claro. Claro, obvio, era un soldado que era, mejor dicho, superhumano, por decirlo así. Claro, ya había hecho el ritual, ya venía con el ritual, que el ritual no es gratis tampoco, ¿eh?
Ujú, O sea, el ritual, tengo entendido que en aquella época, según decía Antonio, por 1 millón de pesos te lo hacían, ¿eh? No era ujú. tampoco cualquier cosa, era... Entonces, si el niño estaba rezado ya, pues más caro varía y había un comercio importante ya, pues con eso, ¿no? Pues este está rezado, este está sin... ¿No? Imagínate. Tremendo, tremendo eso, como no, es que el contexto de la En guerra vez de es una pedirte el un carnet de gasto absurdo. vacunas, a ver si te Claro, daba... Era como el carnet de rezado, ¿no? claro, imagínate, bueno, este está rezado, listo, lo negociamos por tanto, este vale más. Y tremendo, Sí, tremendo. tremendo. Dentro de esa investigación que hiciste con este tema de los rezados, ¿qué otra historia particular tienes que que hayas dicho como, uy, esto realmente es muy fuerte? A mí es que la de Antonio me parece, yo creo que la más escalofriante y conmovedora. Porque es que más allá del cuento paranormal, ¿no? De cualquier historia paranormal o sobrenatural que podamos estar investigando, sistemas de creencia y tal, es que es hasta dónde llega el ser humano, ¿no? Em, y, y la dimensión que realmente uno llega a explorar y como tú no llegas a poder conocerte hasta que no estás en una situación de ese tipo, ¿no? A la fuerza, ¿no? Pues estamos hablando de personas que lo han pasado mal, otras que han sido a lo mejor personas más conocidas, políticos, pues Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada un montón de tiempo por la guerrilla y que pues eso salía en los noticiarios de Estados Unidos, de España, ¿no? Que Ingrid Betancourt, a lo mejor los otros casos que hemos hablado, nunca hemos oído hablar de ellos fuera de Colombia, tristemente. Pero sí hemos oído hablar de Ingrid Betancourt, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que estuvo muchísimo tiempo secuestrada y que a nadie le suena raro que Ingrid Betancourt acudió a brujos muchísimas veces a lo largo de su vida y que el psíquico Armando Martí, que es algo que a mí me gustaría, ya me ayudarás tú a verificar esta noticia, predijo el día exacto en el que ella iba a ser liberada, que fue el 2 de julio del 2008. Y así fue supuestamente, ¿no? Como muchos de otras, ¿no? Son cuestiones que me dejan que no me dejan de maravillar, ¿no? Pero básicamente yo creo que la que he contado al principio, con la que hemos abierto este melón, esta sandía o esta papaya, Sí. que estamos aquí en Colombia, es la que a mí más me... y a raíz de la cual pues sentí curiosidad y quise conocer este tema y investigar y por eso estuve entrevistando a otras personas, investigando, estudiando y realizando esta investigación, ¿no? Porque me dejó muy marcada Ujú. esa historia. Sí. Total. Y ahorita que mencionas la parte política, también en Colombia se habla muchísimo de esos políticos que se hacen proteger, se protegen para evitar precisamente que de pronto terminen con su vida, el tema de un atentado, el tema de las envidias también. Muchos dicen que se hacen este tipo de rituales de protección para evitar que sus enemigos políticos atenten contra ellos. Entonces, una creencia además que cubre yo creo que todos los ámbitos de la sociedad. Y con esto quiero decir que no solamente las personas del campo o las personas que están en la guerra creen en esto. El pensamiento mágico es algo que tenemos nosotros inherentes como seres humanos. Y tú sí que sabes de eso, Mao, porque eres antropóloga. El pensamiento mágico está en todas partes, en todos los países, en todas las épocas históricas y en todas las culturas. No, o sea, pues está en España, está en Estados Unidos, está en la India, en el Tíbet, en Colombia. Solo que en cada lugar, pues se viste de unas formas y unos modos, ¿no? Y sí, pues el pensamiento básico, mágico en torno a los temas asociados con la brujería para protegerte o para hacer daño a tus enemigos o lo que sea, en Colombia pues está en todos los ámbitos y estratos sociales. Pues sí, podemos hablar de decir, no, pues en el meta, en el llano, los agricultores rezan a las vacas para que no, no. Pero también es algo que un político en la Casa de Nariño, en el Palacio de, ¿no? De Justicia o donde sea, en la Casa Presidencial, es algo a lo que también los fiscales de guante blanco, ¿no? Los poderosos, es algo a lo que también recurren
porque ya te digo, es algo que está en nuestro ADN de Homo sapiens y es una fórmula de luchar psicológicamente contra una serie de historias, ¿no? que a ti te afectan o en las que tú quieres obtener algún tipo de beneficio o protegerte o... A ver, entendiendo también que aquí el contexto ha sido muy duro, ¿no? En Bogotá, en Medellín, en Cali, hace poco, pues alguien de la Cámara de Comercio de España, que había trabajado muchos años en Cali, decía que sus clientes en Cali, que eran dueños de casinos, 8 estaban asesinados, los habían matado, y 2 en la cárcel, ¿no? De los 10 clientes, de sus 10 mejores clientes. Entonces, pues eso es una cifra que realmente te explica porque los colombianos, dueños de casinos, fiscales, jueces, abogados, ¿no? Una época en la que me contaba también Andrea, tú la conoces, que los padres de sus amigas, la mayoría eran abogados y a la mayoría los asesinaron, ¿no? Pues por temas de defender a este, del otro, el narcotráfico, para que... Entonces, claro, uno se agarra a lo que sea. Porque cuando la policía falla, ¿no? Cuando el estado de las garantías jurídicas y penales y todo eso falla y tú no te sientes protegido, pues tú te agarras a lo que sea. O sea, pero es que es entendible. Yo me habría agarrado a lo que sea. Vamos, al santo más cercano, al más lejano, a cada sitio que fuera pondría una... O sea, uno se vuelve paranoico, uno se vuelve, ¿no? Tiene una explicación, es que es total y absolutamente comprensible, ¿no? Que surjan Ujú. estos contextos. Y al final estas brujas y estos brujos se vuelven poderosos. ¿Por qué? Porque realmente, pues lo hemos visto en Rusia, Rasputín, en muchos sitios, ¿no? Estos brujos, además, ahí está ese libro, uno de los más vendidos en la historia de Colombia, La Bruja, ¿no? De Caicedo. Estos personajes, estos brujos y estas brujas se vuelven poderosos, muy poderosos, porque ya sea el presidente del gobierno, el ministro de Cultura, el jefe del cártel, lo que sea, libran la batalla con ellos. La batalla no se libra con las balas son un instrumento. Existe la creencia, ¿no? De que la batalla se libra con estos brujos. Es una batalla entre brujos. Porque para un brujo siempre hay otro brujo. Entonces estos brujos, que cobran bastante bien por sus servicios, esta bruja, pues Sofía del García, vivía en una mansión absolutamente maravillosa, tenía todos los lujos, los placeres, ¿no? Estaba muy bien pagada y como ella misma confesaba, a mí me daba igual. Yo lo primero que le preguntaba era cuánto me iban a poner, ¿no? Sobre la palma de la mano. ¿Cuánta plata? Se meten en unas batallas con estas altas esferas tan delicadas y complicadas que se ponen a su vez en el punto de mira del bando enemigo y del brujo enemigo, pero también porque llegan a traficar tanto con tantos secretos y tantos líos que al final se meten en más de un lío y es el motivo que explica por qué algunas brujas como Sofía del Guercio tuvieron que vivir en la clandestinidad y mantener un perfil bajo durante más de 10 años porque pues se puso, o sea, al final son ellos los que pues, se ponen en la diana, ¿no? Porque la batalla se libra entre brujos, ¿no? Y ella pues que perdió a sus hijos en su vida, ella decía que había sido por las brujerías que ella había hecho, que otros brujos en venganza le habían devuelto esos ataques de brujería de esa forma, ¿no? Robándole la vida a sus hijos, ¿no? Que eso había sido en castigo por lo que ella había hecho, pero también en respuesta como venganza de esos otros brujos, de esos otros grupos, ¿no? Entonces al final, si te das cuenta, la guerra, ya sea de narcotráfico, de, ¿no? Política, en lo que es dentro de también el contexto de la guerrilla o del tipo que sea, al final es una guerra entre brujos, se convierte en una guerra psicológica en la que este tipo de personajes son como tienen más poder que el, ¿sabes? O sea, porque son los poderosos y son los que al final libran la batalla. Total, total. Por eso se ha conocido también en el oriente antioqueño una historia bien fuerte de la famosa bruja que jugaba para los dos bandos. Una bruja que protegía o rezaba
a los paramilitares, pero que de un momento empezó a proteger y a rezar a sus enemigos hasta que decidieron, pues acabemos con la bruja porque está jugando para los dos bandos y así no podemos, porque entonces lo que queremos es eliminar a nuestro enemigo y ella está protegiendo al enemigo y la guerra se está volviendo más cruda. Y así hubo muchas historias alrededor de estos brujos que jugaban para los dos lados y decidieron literal exterminarlos, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, claro, eso, realmente el poder lo tienen ellos, ¿no? Los que conocen, los que tienen ese conocimiento para finalmente hacer este tipo de rituales, Mado. Yo creo que Sofía está viva de milagro. Sí. Porque, o sea, yo realmente creo que Sofía está viva de milagro. Esos 10 años que ya estuvo escondida, pasando mucho miedo. Porque, claro, es que yo te digo, es que no solamente es como la plata, me da igual quién seas, y trabajo para el bando que sea, ¿no? Sino que al final yo conozco todos tus secretos, ¿no? Y todos tus secretos, o sea, que es que al final yo sé todo de todos, ¿no? Y no solamente soy una bruja, sino que puedo estar traficando con ese tipo de secretos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya pues siendo, ¿no? De alguna forma. Entonces, claro, eh, uno se pone en la mira y pocos sobreviven, ¿no? A esta guerra psicológica que al final es un poco como jugar con fuego, ¿no? Por eso Ujú. digo que el tema de Sofía para mí, que además es una bruja arrepentida, muchas veces hemos oído, pues yo cuando la entrevisté, no, pues no, mi hija, yo esas cosas ya no las hago, yo lo pagué, yo estoy en el camino de Dios, yo no sé qué, yo no sé cuánto, yo solamente para hacer el bien, lo que usted me pida, tal, no sé qué, pero yo esas cosas ya no las hago, ¿no? Arrepentida, Ujú. muy arrepentida, pero que también yo creo que llegó a pasar mucho miedo, ¿no? 10 años escondida. Total, esa historia es fabulosa, sale a la luz hace bastantes años, pero además también hace 2 años se volvió pues un boom esta mujer gracias al libro que sale contando la historia de ella y empieza otra vez a dar la cara y a contar un poco cuál es su contexto actual, a qué se dedica ahora y sobre todo el tema del arrepentimiento, ¿no? La bruja más poderosa de Colombia era Sofía. Y además, Mado, cuéntanos un poco sobre dónde pueden encontrar esta entrevista completa que tú le hiciste a ella para que enlacemos este video con ese para que allá ella cuenta muchísimos secretos de estos que nos está revelando Mado hoy. Pues en mi canal de YouTube, Mao Martínez, donde hay pues hay una playlist ahí con entrevistas en la sección protagonistas, está el podcast, el video podcast Antena Misterios. Ahí van a encontrar la entrevista que le hice a Sofía del García. Mi parte favorita es la que ella dice, yo no voy a hacer más spoiler, por favor ubíquense, ¿vale? Con esa voz cascada por el tabaco, de tantos años de abuso del whisky, ¿no? Que decía que no me faltara la botella de bourbon ahí, ¿no? Y ahí encuentran también la entrevista con Mario Villalobos, que fue el que pues, hizo esa recopilación de memorias de su vida. Encuentran también un programa especial que hicimos también con los rezados, con los testimonios que acabamos de contar, todos estos testimonios. Y encuentran muchísimos vídeos y muchísimos programas de multitud de temas, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte, medios, más allá, fantasmas, hospitales abandonados, de todo, ¿no? Y un poquito de todas estas historias que, como tú has dicho, pues conocemos como Colombia sobrenatural, pero también de España sobrenatural, ¿no? De Italia sobrenatural, de Francia sobrenatural, de todos esos países que vamos recorriendo por el mundo y en los que nos paramos a escuchar. Y te incluyo a ti, Joana, porque sé que a ti también te gusta todas esas historias que nos cuentan, ¿no? Siempre con la oreja abierta. Así es, mi querida Mao, ya vamos aquí cerrando este video con esta historia que además de ser sobrenatural o algo mágico o algo extraño, algo paranormal, sí tiene un tema bastante crudo y fuerte de nuestro contexto colombiano y creo que eso es lo más impactante y como siempre digo, la realidad supera la ficción porque pensando en esos hombres desde los bandoleros que decían que se podían mimetizar, convertirse en animales, mimetizarse en medio de la selva, de las plantas, pero ver la realidad y el contexto tan fuerte
de todos los colombianos, esos niños reclutados y que luego se convierten también en un trueque de batalla al venderlos porque eran rezados. Calculen ustedes también el dolor, la indignación y lo fuerte que es un tema de guerra, un contexto de guerra en el que finalmente todos son víctimas. Pues sí, siempre recordar que en estos contextos, en la guerra, no sale lo mejor nunca, sale lo peor de nosotros. Realmente, como decía Antonio, es el diablo el que hace presencia en una guerra. Siempre el diablo, sale lo peor de nosotros, del ser humano. Y que, bueno, pues ojalá este programa sirva un poquito pues para darnos cuenta de que ese no es el camino y que de ahí no puede salir nunca nada bueno, al contrario, más odio, más resentimientos, más oscuridad. Y que, bueno, yo creo que Colombia es un país que siempre se levanta de gente maravillosa, increíble, y que esa es la Colombia que tiene que imperar, ¿no? Que nosotros podemos salir adelante, que este país es maravilloso y que bueno, que todo esto forma parte de nosotros, de lo que hemos sido, de lo que, ¿no? De nuestra historia y que está ahí pues para que aprendamos de ella, ¿no? Y podamos caminar hacia la luz y hacia la paz. Ojalá que venimos hacia la paz después de todas estas historias de guerra y de tristeza y que le ponen a uno los pelos de punta. Mi querida Amado, recordémosle a la gente cómo te puede buscar en redes sociales también. Obviamente, ya saben, en su canal de YouTube, Mado Martínez, ustedes buscan Antena Misterio, ahí se los voy a dejar. Y ahí también hay una cantidad de contenido maravilloso que hace Mado y también con Andrea, que está ahí acompañándola también en algunas de sus entrevistas. Recordámosle a la gente para que vaya y te siga. Bueno, pues ahí el canal de YouTube, Mado Martínez, donde encuentran la sección protagonistas, que ahí es donde entrevistamos a multitud de personas, pues igual que tú me estás entrevistando a mí, yo a veces también te he entrevistado a ti. Ahí también te encuentran a ti también en una entrevista. Tenemos el podcast, video podcast, que es Antena Misterio, donde pues Andrea y Mado cada vez más vamos por ahí de aventuras por el mundo y nos llevamos a los antenautas en la mochila con nosotros para que, bueno, viajen a las catacumbas de París con nosotras y a tantos otros lugares. Y en Instagram me encuentran como Nebraskan con B y con K, acabado en N, y en Facebook como Mado Martínez, escritora. Y en Twitter como Mado Martínez. Bueno, pues ya saben, vayan y la buscan en su canal de YouTube, Mado Martínez, buscan esa playlist y se ponen ahí a actualizarse con este contenido de mi querida Amado. Recuerden también que no solamente ella tiene este libro, no señores, por ahí pasó hace rato, está Colombia Sobrenatural 1, Colombia Sobrenatural 2, el último que es El Tren de las Almas también, que es una novela fabulosa, fabulosa. Así que también la pueden buscar en todas las librerías del país o en plataformas digitales si ustedes son de otro lugar y quieren que les lleguen los libros de Mado, pues facilito. Ahí en todas las plataformas digitales encuentran estos libros para que en cualquier lado los puedan leer. Sí, en Amazon, en Busca Libre, en cualquier parte, los libros llegan a todas partes, las novelas, los ensayos, en esta Colombia Sobrenatural, La Prueba, El Tren de las Almas, La Santa, Putas, Brujas y Locas, en fin, mejor dicho, toda la biblioteca o en la biblioteca, donde hemos estado ahí también en la Filbo estos días ahí teniendo muchas actividades y es un sitio donde uno puede gratis leer todo lo que quiera. La Prueba, que también es buenísimo, que habla de experiencias cercanas a la muerte, así que vayan y busquen todo este contenido. Muchas gracias, mi Mado, por estar aquí en Ventana al Misterio. Gracias a ti y a todos tus seguidores. Besos. Un abrazo. A todos ustedes, gracias por estar aquí conectados y si ustedes conocen historias sobre rezados, cruzados, si de pronto en su familia usted ha escuchado de estos temas, pues lo invito a que me deje sus comentarios en la cajita porque es bien interesante poder compartir esas historias y yo sé, se los llevo prometiendo que va a ser un en vivo donde voy a contar esas historias. Ya tengo una recopilación de estas, pero ténganme paciencia, por favor. Pero si usted quiere ampliar más esta información, si quiere ser invitado a este canal de YouTube, pues muy fácil, siempre abajo en la descripción del video hay un correo electrónico, ahí espero sus comentarios, sus historias y nos ponemos en contacto. Dejen sus opiniones, denle dedito arriba y comparta este video con quien usted considere le puede interesar. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.